Oh, otra caída. De esa no se levanta. Está noqueado. Sensacional derecha de knockout de un sangriento Juan Manuel. Manny Pacquiao es, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, una de las mayores leyendas de la historia del boxeo, el único campeón mundial en 8 divisiones de peso diferentes. También es un referente para su país, saliendo de la pobreza casi extrema para convertirse en la persona más influyente de Filipinas en cierto momento de su vida. Y hoy la noticia de su regreso tiene al mundo del boxeo en movimiento. ¿Pero por qué digo esto? Regresará al boxeo profesional a sus 46 años para enfrentarse a un campeón del mundo como lo es Mario Barrios por el título mundial del CMB. Y este regreso nos obliga a hacernos una pregunta: ¿es necesario el regreso del Pac-Man al boxeo profesional? Quiero aclarar que este episodio no es un ataque ni una falta de respeto al Pac-Man o a la leyenda de Manny Pacquiao. Es un llamado a la reflexión, porque Manny Pacquiao regresa del retiro tras 4 años de inactividad y no solo pone en juego su salud, está alterando el equilibrio de un deporte como lo es el boxeo y trazando un precedente peligroso en la historia del boxeo. Pacquiao tiene 46 años. En cualquier otro deporte, esa edad significaría un retiro absoluto. En el boxeo, representa un riesgo físico, mental y emocional. El castigo acumulado en más de 2 décadas de combates no es menor. Pacquiao no solo ha ganado títulos, también ha peleado guerras, desde combates épicos con Juan Manuel Márquez, batalla contra Morales y Barrera, hasta enfrentamientos más recientes como Truman o Ugas. El cuerpo de Manny Pacquiao ha absorbido miles de golpes, y aunque su velocidad y reflejo han sido legendarios en el deporte, el tiempo es implacable. Va a volver ahora a exponerse a las consecuencias neurológicas permanentes, el deterioro cognitivo, los traumas cerebrales acumulativos, el Parkinson pugilísticos, son riesgos reales y latentes. No estamos hablando de una pelea de exhibición, estamos hablando de un campeonato mundial contra un rival joven, fuerte y en ritmo competitivo. Pacquiao no tiene el mismo timing, la misma resistencia, la misma agilidad, ni tampoco el golpeo. Y eso se notó incluso en su última pelea contra Yordenis Ugas en el año 2021, donde ya lucía más lento, más estático y sin la explosividad que lo caracterizaba. Su regreso, por lo tanto, no supone un juego para su legado, sino también para su salud. ¿Y esto realmente vale la pena? En este deporte hay una verdad que duele. Los grandes no saben cuándo retirarse muchas veces. Está el claro ejemplo de Mohamed Ali, quien peleó más allá de lo que su cuerpo estaba acostumbrado o capacitado para hacer, a pesar de la leyenda que era Mohamed Ali. Roy Jones Jr. peleó mucho más de lo que debería, y también Julio César Chávez peleó más allá de su ocaso. Y ahora Manny Pacquiao parece que está persiguiendo el mismo camino. Si pierde contra Mario Barrios no será una derrota para su récord, ni tampoco va a perjudicar su legado. Pero para los fanáticos del boxeo va a ser una marca imborrable, una pelea en la cual Manny Pacquiao podría ser muy castigado y se iría por la puerta trasera. Ahí está la diferencia entre irse por la puerta grande o por la puerta de atrás. Pero a ver, Manny Pacquiao ya es una leyenda y la derrota no es solamente el problema, sino también el riesgo al cual se está exponiendo, el riesgo a ser noqueado. Creo que hablo por todos al decir que nadie quiere ver a Manny Pacquiao noqueado, desplomado, con la mirada perdida y siendo víctima de una generación que ya no le pertenece. La narrativa del héroe caído no debería ser el último capítulo de su carrera. Decir adiós en el momento correcto también es cuidar su nombre, su legado, proteger a la leyenda y honrar el camino recorrido. Y arriesgar todo eso por un último intento, por una última pelea final, incluso si resulta exitoso, no le suma tanto como lo que le puede quitar. Ahora también es un golpe al deporte, el boxeo como círculo vicioso. Cuando Manny Pacquiao vuelve y recibe una oportunidad titular inmediata después de 4 años del retiro, lanza un mensaje muy claro al mundo del boxeo. El deporte no siempre premia al mérito actual, sino el nombre, y eso es algo que sabemos todos. Pero tan así. Esto es un problema estructural, porque mientras cientos de peleadores activos se esfuerzan por escalar posiciones en los rankings, entrenando, ganando peleas duras, negociando con promotores y buscando oportunidades, llega una leyenda retirada y con solo firmar un contrato y poner su rostro, aparece en la cima de una cadena alimenticia. ¿Qué sentido tienen entonces los rankings? ¿Qué sentido tendrían entonces los rankings? ¿Qué motivación pueden tener los boxeadores que están escalando en estos mismos puestos de las organizaciones mundiales? Si siempre puede haber una figura que regrese del pasado y les robe la oportunidad. El boxeo como industria, como tal, necesita credibilidad y esta se pierde cuando el marketing y el deporte se separan. Pierde credibilidad cuando el marketing se expone por encima del deporte.
porque no había problema con que sea una pelea atractiva, con una pelea competitiva, pero sí tendría que ser contra alguien que se lo merezca. Más allá de todo el respeto y admiración que se merece el Pac-Man, 4 años del retiro es algo que debería pesar en los rankings, y eso también debilita el Consejo Mundial de Boxeo, porque significa que un hombre de 46 años que salió del retiro, por más leyenda que sea, puede atravesar los rankings sin ningún tipo de filtro previo. Entonces, ¿con qué cara le puede exigir a los demás peleadores que defiendan sus títulos en eliminatorias o contra los número 1 de cada posición, o mínimamente ganar una credencial para poder enfrentarse a un campeón? Pacquiao no tiene la culpa, obviamente, por buscar la pelea, por generar más dinero, pero que se acepte algo así en estas condiciones alimenta un sistema que nos perjudica a todos, tanto a otros boxeadores como a los mismos fans. Por otro lado, Mario Barrios, el rival del Pac-Man Pacquiao, no es el problema aquí tampoco. De hecho, es parte de los perjudicados a mi entender, porque gane o pierda, su situación se vuelve ingrata. Si derrota a Pacquiao, se diría que venció a un anciano fuera de ritmo, y si pierde, será el joven que no pudo con el retirado de 46 años. En ninguno de los dos escenarios hay crecimiento real, no hay legitimidad y no hay validación deportiva. Pero no solo va a ser él el que pierda, también pierden peleadores en ascenso que están esperando su oportunidad, como Vergil Ortiz, Jaron Ennis para unificar, Estañonis, por nombrar algunos boxeadores que llevan años pidiendo grandes peleas, que están invictos, con el historial de guerra y que ven como una figura retirada les pasa por encima en la fila solo por su nombre. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos: ¿por qué vuelve Manny Pacquiao? Aunque el dinero es una posibilidad a esta respuesta, también tenemos que tener en cuenta que Manny Pacquiao ha realizado una campaña política que cuesta muchísimo dinero, y quizás eso pueda haber afectado su economía, o quizás también puede ser la necesidad de volver a ser relevante para volver a postularse en cuanto a algún cargo político en su país, Filipinas. Otra motivación también podría ser el ego, la falta de capacidad para poder soltar lo que alguna vez fue, el deseo por escuchar nuevamente al público, el rugido del público tras un golpe suyo, tras un knockout, tras una caída, los reflectores, el ruido, todo aquello es comprensible que lo atraiga de nuevo, pero es peligroso porque cuando el ego es quien domina, la razón es quien pierde. En cualquier caso, ninguna de esas motivaciones justifica el riesgo, ni para él ni para el deporte. Y muchos dirán: sí, que está viejo, pero ¿y si gana? ¿Y si sorprende y vence a Barrios? Es una pregunta válida, pero la respuesta no es tan optimista como parece. Si gana, se va a generar un precedente aún más tóxico, que un peleador retirado, fuera de ritmo, puede regresar y ganar un título mundial sin proceso. Se abriría una puerta para que otras figuras del pasado hagan lo mismo, y veremos veteranos pidiendo títulos, y el boxeo se transformará aún más en un circo de la nostalgia. Además, una victoria podría motivar a Manny Pacquiao para seguir peleando, y de ser así, el riesgo se va a multiplicar, porque Barrios no es Crawford, no es Ennis, no es Estañonis, no es Vergil Ortiz. Si Manny Pacquiao sigue adelante en busca de más gloria, se va a encontrar con rivales más rápidos, más jóvenes, más violentos, y ahí sí, el riesgo va a ser brutal. Ganar, paradójicamente, será lo peor que le pueda pasar. Manny Pacquiao es uno de los más grandes que ha pisado el ring. Su nombre está grabado en mármol, su legado está asegurado, pero esa misma grandeza le exige responsabilidad. Volver a los 46 años en un entorno donde ya no tiene las herramientas físicas para poder combatir no es valentía, es una apuesta peligrosa y estúpida a mi entender. Porque ¿quién quiere ver a Manny Pacquiao vencido, humillado? Creo que todos queremos tener un buen recuerdo de él, de las grandes guerras que nos brindó, porque sí, a mí también me emocionaría ver a Manny Pacquiao una vez más en el ring, un boxeador que disfruté muy poco debido a lo joven que soy, porque el boxeo necesita héroes, pero también necesita reglas claras, oportunidades justas y evolución, y la vuelta de Manny Pacquiao a los cuadriláteros no suma, al contrario, resta en esta causa. Ojalá esta entrega para ustedes no sea el epílogo de un libro perfecto, ojalá no tengamos que hablar después de un final que nunca debió escribirse. Muchas gracias por escuchar. Y si te gustó este análisis te invito a suscribirte, compartir y comentar. ¿Qué opinas del regreso de Manny Pacquiao? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que tienes derecho a volver de esta manera? ¿O crees que es un riesgo que va a superar la gloria? Nos veremos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.